Pero digamos, volvamos a la pregunta central. Bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Aumentan los precios de todos los alimentos afuera y ¿cómo hacemos para que no se trasladen a la economía local? Esa es la pregunta. Y eso es lo mismo que hay que preguntarle también a la oposición, porque te dicen, no, impuestos no, a todo dicen que no. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál? Yo te voy a decir lo que van a responder, bajar los impuestos. Eso ellos ya lo hicieron y no resultó, porque vos bajás los impuestos, el precio queda en el mismo lugar y el que se lleva los impuestos es el que puede llevarse los impuestos. Entonces esa no es, y de financiar al sector público que después no puede dar el bono, ¿no? Entonces es lo único que te van a responder. Sí, entonces, de hecho ayer lo propuso María Eugenia Vidal, sacarle impuesto a pymes, dijo. Bueno, desde ya, es que siempre es el mismo discurso y no... ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por venir. Buenas noches. Qué brete que se metió Juntos por el Cambio con este proyecto de dolarizar, ahora hasta ellos mismos lo rechazan, ¿no? Bueno, pero es que es interesante porque detrás de grandes títulos hay que ver exactamente cuáles son las políticas económicas que estás dispuesto a aplicar, claro, ¿no? Y esta idea de la dolarización es lógico, aparece en un momento de inflación alta, entonces, ¿cómo controlamos la inflación? Pero de ningún modo el control de la inflación puede ser a costa del proyecto productivo de la Argentina, porque eso tiene patas muy cortas, lo vivimos durante la convertibilidad. Claro. Pero está bien que ellos digan exactamente qué plan tienen para la Argentina. Sí, van quedando al desnudo, ¿no? Y como decía Melconian recién, más ajuste, ¿no? Sí, y sobre todo, digamos, ellos en general nos dicen que nosotros no tenemos plan, nosotros insistimos que sí tenemos un plan y que es muy claro, es el plan de la producción y del empleo, y si miramos hoy todos los datos, claro, por eso también ellos están buscando salir de determinados debates, porque los números que nosotros hoy tenemos son buenos números. Por supuesto que nos están escuchando y dicen, bueno, pero buenos números con la inflación que tenemos, todavía falta bajar el desempleo, todavía falta que quienes tienen empleo ganen mejor, tengan derechos todos. Por supuesto, hay una agenda infinita, pero los datos son muy contundentes. Sí. La tasa de desempleo está en 7, la tasa de desempleo más baja de Macri fue 7.2. Claro. Entonces, ellos empiezan a escapar a las discusiones y está bueno, digamos, entonces se meten con los temas de las redes sociales, digamos. Ayer nuestro ministro de Desarrollo Productivo presentó todo un plan productivo hasta 2030 y terminaron todos los diarios hablando de el tema de si queríamos regular las redes sociales. No es inocente, es justamente salir del debate que tenemos que dar. Pero ¿no? Es interesante, Cecilia, esto que estás planteando, porque justamente, yo lo decía al inicio, a todos los argentinos nos deben poner cuando hay números buenos de la economía, ¿no? La economía creció 10% el año pasado, uno de los pocos países del mundo, el bajo desempleo, febrero, récord de exportaciones. Eso no se hace con magia, ¿no? No, es producto de la política industrial, va dando sus resultados, a pesar de que tuvimos 2 años pero muy atípicos, como todo el mundo sabe. Entonces, si nosotros seguimos apostando por la producción y por el empleo con derechos, tenemos que ir notando, por supuesto, una mejora. ¿Todo lo que nos gustaría, a la velocidad que nos gustaría? No, por supuesto que no. Yo venía pensando para acá, no es ay pero Macri, es hay pero la industrialización, hay pero el mercado laboral con derechos. Es ahí donde hay que poner el foco. Ya recuperamos todos los empleos del sector privado registrado que habíamos perdido en pandemia. Pero ¿saben cuántos puestos de trabajo se perdieron durante el gobierno anterior del sector privado registrado, que es el que ellos siempre miran? 280.000. Claro. Entonces, ya recuperamos lo perdido en pandemia, pero falta un montón. Pero no nos desviemos. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. ¿Dolarizar puede bajar la inflación de un día para el otro? No, en realidad en el medio, como veía yo recién en las preguntas, generas una brutal devaluación. Exacto. Esa brutal devaluación... Una licuación del salario. Pero lo primero es un salto en la inflación. Sí. Lo primero. Después plancha. Y una vez que plancha, vos te atás a la política monetaria y cambiaria de un país como Estados Unidos y a continuación perdiste todo tu margen para hacer política económica. Esto ya nos pasó también durante la convertibilidad. Pero creo que todos lo tenemos más o menos claro. Totalmente. Pero está bueno que ellos digan exactamente qué es lo que quieren hacer. Ahora, volviendo a estos datos, Cecilia, digo que no es magia, todo se va encadenando, ¿no? Porque se crea empleo, se exporta más y baja, que es alto todavía, pero baja el nivel de inflación. Estamos hablando de hoy casi de 1 millón de hermanos nuestros que salen de la pobreza y 700.000 de la indigencia, ¿no? Sí, claro. Siempre hay que recordar, ¿no? La crisis de balanza de pagos con Macri, 10 puntos porcentuales aumentó la pobreza.
y con nosotros, por pandemia, 6,5 puntos porcentuales. Y de ahí tenemos que ir volviendo, ¿no? Y por supuesto, hoy 37, bajando de un número tan alto. También disminuyó mucho la pobreza infantil, que también está escandalosamente elevada, ¿sí? Por arriba del 50, pero había llegado al 57, ahora está en el 52. Entonces, me parece que los indicadores son bien claros de que una política centrada en la producción y en el empleo con derechos da resultados. Da resultados en términos de los ingresos de las personas, de las posibilidades de trabajar, y falta muchísimo, sí, que falta muchísimo. Y estamos en un momento muy particular también, que es este nuevo golpe de precios internacionales, que bueno, está clarísimo, ese tipo de shocks externos tienen un efecto distributivo regresivo. Bueno, veíamos lo que la propia titular del fondo dijo recientemente, ¿no? Que es el problema del mundo a tener en cuenta la posibilidad de el hambre por el encarecimiento global de los alimentos. Lo están diciendo desde el propio fondo, ¿no? Sí, por eso, y ese es un desafío grande que tenemos, y también tenemos que poder discutir las herramientas sabiendo cuál es el foco principal. Si el foco principal es morigerar el impacto en la distribución del ingreso, bueno, entonces las políticas tienen que estar enfocadas hacia ese lugar. Ahora, Cecilia, ¿vos qué creés que con estos datos de la economía reales, que tras el acuerdo con el fondo, que permite también un oxígeno para la Argentina, están dadas las condiciones para esto que el presidente está hablando estos días, de un acuerdo de precios y salarios con sindicalistas y empresarios? Mire, desde el punto de vista de quienes no creemos que la inflación sea única y alternativamente un problema monetario, el acuerdo de precios y salarios es fundamental, porque esa es política de ingresos. Digamos, si uno lo ve desde una perspectiva heterodoxa, nosotros no podemos dejar caer esa herramienta. Uno me podrá decir, bueno, pero se juntan y después vas al supermercado y los precios en realidad volvieron a aumentar. Sí, pero están los precios cuidados, está la canasta de 60 productos, es a su vez que les aumentan determinados costos a los que venden los productos. Entonces ahí también hay que ver un poco quién es quién. Por supuesto, pero es el contrato social lo que tenemos entre manos. Es el contrato social para poner todo el foco en la producción y en el empleo, y es también en estas situaciones donde tenés inflación, bueno, ¿qué es lo que vamos a priorizar? ¿Vamos a priorizar el ingreso de las familias? Bueno, entonces esa es la discusión que tenemos que dar. Claro, bien. Esta noche en Minuto 1 nos estás acompañando con el hashtag Ahora la Inflación, porque supongo, lo está diciendo el presidente, que eso debe ser ahora el compromiso central, ¿no? La lucha contra la inflación. Sí. Para no romper todo lo bueno que se está logrando en estos índices económicos, ¿no? Es así, y el desafío es poder controlar la inflación sin disminuir el crecimiento. Ese es el centro de la cuestión, y también saber que tenemos un shock de precios internacionales, es decir, los precios de los alimentos y de la energía vienen aumentando. Entonces, en un contexto como ese, es muy difícil plantear una desaceleración de la inflación. Pero de todos modos, por supuesto que hay que dar batalla, y hay que entender que si uno quiere dar batalla contra la inflación, tenés cosas de corto plazo para hacer y después tenés que seguir con tu agenda de más producción, más trabajo, más exportaciones para fortalecer las reservas del Banco Central. Porque son las devaluaciones las que en general generan la aceleración, más allá de estos shocks por ahí externos, ¿no? David. Sí, Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Respecto del bono a los jubilados, ¿qué se podrá saber? Hablábamos de política de ingresos, el gobierno lo está analizando. Y por otro lado, respecto del crecimiento, hay economistas ortodoxos que dicen, bueno, este año en realidad vamos a tener un estancamiento y nos vamos a mantener con suerte en el nivel de diciembre del año pasado, y con eso, con el arrastre, creceríamos 3-4%, pero no hay crecimiento genuino. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros creemos que vamos a tener crecimiento. Por supuesto que observamos la crisis, digamos, provocada por la guerra en Ucrania, porque hay que ver qué le pasa también a nuestros países vecinos y todo lo demás. Cuando nosotros hicimos las primeras proyecciones, eso no estaba en el escenario, pero nosotros estamos confiados que podemos crecer este año por arriba de lo que es el arrastre estadístico, y sería bueno hacerlo. De todos modos, más allá del arrastre estadístico, porque no nos metamos en cosas tan técnicas, 2 años seguidos de crecimiento para la economía argentina sería un montón, porque de los 4 de Macri solo se creció 1 año, y el promedio de los 4 años es una caída del 4%. Entonces nosotros, después de la pandemia, en un solo año logramos recuperar todo lo que habíamos perdido en el 2020. Recuerden, si ustedes que tienen buenos archivos, vayan para atrás, nos decían que íbamos a necesitar 4 años para recuperar lo perdido en 2020. En un solo año lo recuperamos. Insisto, ¿falta mucho? Por supuesto que falta mucho, somos absolutamente conscientes. Y respecto a lo otro que me preguntás, es un poco la política de ingresos. ¿Cómo se hace?
en los ingresos de las familias que están compuestos de distintas cuestiones, cómo se hace para enfrentar un shock como este que decía yo, de aumento de los precios de las commodities. Y creo que ahí hay que estudiar, yo no me quiero meter en áreas que son tan específicas por fuera de mis competencias en este momento, pero por supuesto que se estudian esas posibilidades porque es la manera de campear este viento que te viene en contra, que es este aumento de los precios de los commodities. Digamos, va a tener más exportaciones por el lado del valor, pero te encarece los precios internos de los alimentos, esto para que se entienda, ¿no? Es muy importante entender que aquí no es un discurso contra los productores, contra los supermercados, más allá de después de que siempre hay puntos de abuso, pero digamos, volvamos a la pregunta central. Bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Aumentan los precios de todos los alimentos afuera y ¿cómo hacemos para que no se trasladen a la economía local? Esa es la pregunta. Y eso es lo mismo que hay que preguntarle también a la oposición, porque te dicen, no, impuestos no, a todo dicen que no. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál? Yo te voy a decir lo que van a responder, bajar los impuestos. Eso ellos ya lo hicieron y no resultó, porque vos bajás los impuestos, el precio queda en el mismo lugar y el que se lleva los impuestos es el que puede llevarse los impuestos. Entonces esa no es, y de financiar al sector público que después no puede dar el bono, ¿no? Entonces es lo único que te van a responder. Sí, de hecho ayer lo propuso María Eugenia Vidal, sacarle impuesto a pymes, dijo. Bueno, desde ya, es que siempre es el mismo discurso y no quiere decir que no haya, como nosotros también hemos tenido distintos proyectos, por ejemplo el de Ley de Economía del Conocimiento, uno da ciertos incentivos fiscales a determinados sectores, pero no como una política antiinflacionaria, no funciona eso. Vos lo das porque decís, en este sector yo puedo generar más trabajo, puedo generar más exportaciones, entonces le doy a todo el sector un determinado beneficio fiscal, ¿sí? Pero no como política antiinflacionaria. Y además de financiar, ¿no?, al Estado. Y además después te dicen, y además tenés que bajar el gasto. Entonces no. Por eso es muy importante preguntarles a ellos qué harían frente a cada uno de los problemas. Cecilia, es indudable que hay una situación de crecimiento de la economía, bajó la desocupación, desde 2015 no se tenía una cifra similar, pero también es indudable que el shock de precios afecta directamente a la mayoría de los trabajadores, a todos, pero particularmente a aquellos que están ahí. Y hay millones de trabajadores que hoy tienen empleo registrado y sin embargo son pobres. Digo, el otro día mostrábamos trabajadores que laburan todo el día y sin embargo tienen que ir a buscar una vianda a un comedor. ¿No es necesario también hablar de un shock de salarios particularmente? Sí, lo que hoy tenemos a la salida de las pandemias y todas nuestras crisis es mucha heterogeneidad entre los sectores. Entonces yo te doy un par de ejemplos para que se entienda lo que digo. Vos podés tener un restaurante en la zona norte de la provincia de Buenos Aires en el que realmente deberían pagar más salario. Sí, deberían pagarlo. Y sin embargo vas a tener un restaurante en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires que todavía ni siquiera recuperó lo mismo que vende 40 o 50% menos que antes de la pandemia. Entonces cuando vos decís, todos tienen que pagar más salario, ¿es realmente factible? Lo que no quiere decir que no tengas que mirar y hacer determinadas políticas de ingresos, determinados bonos específicos. Si aumentan los precios, como ha pasado por un shock externo, vos tenés que darte una política de recomposición de ingresos de las familias. ¿Cómo? Bueno, esas son las cosas que se están discutiendo. Insisto, no me quiero meter en el detalle que no me compete, pero sí que hay que ver cada una de los componentes que hacen al ingreso de las familias. Una jubilación, un plan, un trabajo. La UH, que el gobierno permanentemente La UH está atada a la fórmula de las jubilaciones, ¿no? Sí. Y la jubilación mínima no viene perdiendo contra la inflación, pero cuando vos tenés una aceleración de los precios, eso se te desmarca. Y cuando se te desmarca, como ya lo hicimos en otros momentos, lo que tenemos que hacer es salir con esas medidas que te den un pequeño escaloncito.